que hay un componente claro de burbuja que se ha desinflado. Si hay todavía un ajuste y se va a buscar la zona de 20 y por encima, por debajo de 20 incluso, pues ya el mercado generalizado estará muchísimo más en precio. Hoy tenemos un programa nuevo, digamos aproximación más profesional, el primer rincón profesional, espacio que tenemos patrocinado por Fidelity, con datos exclusivos por su parte. Y lo que vamos a tratar hoy, que interesa a todo el mundo y por supuesto al inversor profesional, es la situación del mercado tecnológico. Lo que vemos en pantalla es el Nasdaq Composite desde los años 80, que vemos aquí en este primer latigazo al alza, que es la burbuja de las .com, todo lo que subió por encima de los 5.000 puntos, que parecía una cota inalcanzable en aquellos momentos, una valoración tremendamente impresionante, sobre todo porque no justificaba la valoración, los precios a los que cotizaban las principales compañías enmarcadas dentro del índice tecnológico, y por eso llega un momento que, como suele ocurrir en estas situaciones, el globo se hincha tanto que explota y cae, pues en este caso, a estos niveles, ¿no? Sobre los 1.000 puntos aproximadamente. Luego se tiró, pues es como una década perdida dentro del espacio tecnológico. En realidad no fue década perdida, lo que pasa es que no fue un rally tan fuerte desde noviembre del 2002 hasta el 2007. Se generó un rally importante desde los 1.000 puntos hasta los 2.600, que es más del doble, es más de un 100 es un 150% de rentabilidad aproximadamente. Pero claro, acostumbrados a ver la verticalidad del movimiento en el año 2000 o desde el 90 y tantos al año 2001, pues esto se antoja más pausado para la tecnología, porque ya sí que estaba cotizando a unos múltiplos ciertamente más ajustados, que luego corrige y se va por debajo de los niveles de la burbuja.com, en torno a los 1.000 puntos también, o 1.200, 1.100 puntos, más o menos en esos niveles vuelve a frenarse, y ahí es donde otra vez el Nasdaq Composite ya genera el mayor rally que se ha conocido en la historia de los principales índices bursátiles, a excepción también de otros índices como el Nikkei japonés en los años 80, que fue una barbaridad la escalada que tuvo, pero el Nasdaq ha sido increíble lo que ha visto. Y ahora se ve una corrección importante, ¿no? Lo habéis visto. Hemos hablado aquí en mi canal muchas veces de esta situación, de cómo se encuentra el Nasdaq y esa corrección tan importante desde niveles de los más de 16.000 puntos a los aproximadamente 11.170 puntos en los que cotiza en este momento, en este mismo instante. Claro, esta situación abre la pregunta y las dudas sobre se ha pinchado otra vez, como sucedió en el año 2000, la burbuja tecnológica. Ciertamente hay que saber discernir aquí y diferenciar el grano de la paja, y las compañías que sí son sólidas y sí tienen potencial tanto en el espacio tecnológico como por su diversificación de negocio en otros ámbitos que le ofrecen esa posibilidad de crecimiento a largo plazo. Evidentemente, Google ya es más que un buscador. Google está mismamente metido en la industria aeroespacial, está investigando también en temas de biotecnología y un largo etcétera. Me voy a ir ya al documento de Fidelity para ver lo que dice en concreto la gestora y lo que están recomendando los inversores profesionales de cara a otros profesionales. Desde mi punto de vista y como he estado analizando, y esto es a nivel opinativo, ¿vale? A nivel opinativo propio, hay componentes del mercado tecnológico que han estado en clara burbuja. El gráfico mismo lo refleja tanto en el corto plazo como en el medio plazo, como en el largo plazo. Si lo estamos viendo, ese enfoque que veíamos el gráfico desde los años 80, vemos que hay un componente claro de burbuja que se ha desinflado, pero hay otros segmentos que no tienen por qué estar en burbuja y que se han abaratado ahora con la situación de los mercados. Entonces, con ese largo alcance, poniendo esas luces largas, como en la carretera, están las luces cortas, las de cruce y las largas, pues si ponemos las luces largas, ahí puede haber alguna posibilidad. Vamos a seguir avanzando aquí. Fidelity señala que el sector tecnológico ha pasado, es lo que os estaba comentando yo ahora mismo, que ha pasado de ser un sector absolutamente favorito en los mercados a situarse en la cola y que todo el mundo diga
no lo veo interesante, está muy caro, etcétera, etcétera. Por eso digo que no es una burbuja generalizada, pero sí es una burbuja selectiva, lo que hemos visto en los mercados desde mi punto de vista, insisto. En el año 2000 era indiscriminadas las valoraciones. Era todo estaba caro. O sea, todo estaba, fijaos, PER 50 por encima. La media del mercado estaba en PER 50. Eso era una locura. Y lo que hemos visto ahora es que está por encima rondando el 30, por encima del 25, que son valoraciones exigentes, caras, como media del mercado. Un PER por encima de 15 ya estamos hablando de que empieza a encarecerse. Y que en 15, bueno, en el sector tecnológico siempre el 15 es relativamente barato por el timing, ¿no? Pero de cara a un más largo alcance, ya por encima de 20, podríamos decir, en el sector tecnológico, 15 en el SP500, ya estaríamos hablando de que se empieza a encarecer la cosa, ¿vale? Y ahora estamos en un entorno en el que las valoraciones no están ni de lejos como en la burbuja tecnológica. Hablo de compañías cotizadas dentro del Nasdaq, pero que se han encarecido. Y que si hay un ajuste, lo que hablábamos antes con el gráfico del Nasdaq, si hay todavía un ajuste y se va a buscar la zona de 20 y por encima, por debajo de 20 incluso, pues ya el mercado generalizado estará muchísimo más en precio. Muchísimo más en precio. Esto, bueno, como telón de fondo del sector tecnológico. Pero claro, es lo que decía antes de que no todo está igual. De que hay compañías cuyas valoraciones han sido estratosféricas y muchos inversores han visto en ella, porque cuando todo sube y el rally va y hay viento de cola en absolutamente todas las clases de activos y pues los bancos centrales dotan de liquidez y las compañías de nuevo cuño se benefician, pues claro que vemos una dispersión en el mercado brutal, compañías que sí, que justifican mejor su balance y otras que no. Por ejemplo, aquí vemos unas cuantas que nos dice este informe de Fidelity, que me ha parecido súper interesante. Solo voy a hacer un apunte, que las capitalizaciones de mercado están a fechas de abril de este año, ¿vale? Y nos vamos ya a los espacios en los que considera Fidelity las oportunidades. Pues por ejemplo, Fidelity pone mucho el foco en la transformación del 5G, que evidentemente pues hay grandes posibilidades de crecimiento al futuro. En esa intensidad de los datos con esa transformación del 5G. Fijaos este gráfico de por aquí, donde voy a poner el ratón. Lo que se espera de aquí a 2026, ¿no? De los exabytes por mes que va a generar la tecnología 5G. Si es que estamos en pañales de todo esto. Y las personas conectadas. Esto es que es obvio que trae oportunidades de inversión de cara al futuro. Es obvio. Tenemos más de 4.000 millones de personas conectadas, 4.500, y fijaos que va a crecer por encima de 5.500. O sea, casi todo el mundo raro que no esté conectado a través del 5G en 2025. Y esto, pues evidentemente, muchas empresas de telecomunicaciones, operadores, compañías de infraestructuras se van a ver beneficiadas. Y que ahora con este ajuste de valoraciones que se ha producido, pues quizá, y muchos profesionales están en ello, tienen el radar activado ahí. Al final, ¿qué impacto tiene esto? Claro, las posibilidades de inversión se traduce al final. ¿Hay más consumo en este ámbito? Lo va a haber. El 5G va a generar un mayor consumo por esa mayor adopción de tecnología móvil, de dispositivos electrónicos y un largo etcétera. Incluso televisiones, etcétera. Todo con un clic va a ser mucho más fácil acceder al consumo y más consumo en determinadas áreas, más posibilidades para muchas empresas que se dedican a esto. Y esto, lo que vemos aquí en concreto, es el crecimiento de los ingresos mundiales del comercio electrónico, que ha sido una barbaridad, que en la pandemia se disparó. Fijaos, del 2020 al 2021 esta tendencia subió de manera increíble. Esto está en billones de dólares, está por encima de los 3,3 billones de dólares. En 2022 ya está por encima del 3,5, sobre el 3,6% aproximadamente, billones de dólares, el consumo, el crecimiento de los ingresos mundiales por comercio electrónico, pero es que se espera que para 2025 estén por encima del 4,2, de los 4,2 billones de dólares. Con lo cual, todo lo que tiene que ver con la mejora del 5G y la instantaneidad, ¿no?, a la hora de hacer compras, dispositivos mejores cada vez más para ciudadanos medios o clases más bajas, va a ser todo mucho más ágil las compras.
y pues todo lo que tiene que ver con evidentemente el 5G, esto es transversal hacia abajo, ¿no? El 5G es la cúspide de que todo vaya más rápido, todo va más rápido, más consumo también, crecimiento de ingresos. Esto estoy hablando a futuro, ¿no? De un escenario medio plazo, corto plazo, a un año vista, que evidentemente es lo que hemos comentado en este programa muchas veces, que hay un entorno más complicado. Pero estamos hablando de aquí a 2025, previsiones, ojo, previsiones, que en este caso la fuente que utiliza Fidelity es Statista. Y tomado de referencia febrero de 2022. Pero esas previsiones ahí están. De cara a ese largo alcance. Siempre los ruidos de corto plazo ya sabemos cómo son. Y evidentemente hay que tener mucho cuidado y el inversor ha de tener una precaución extrema con todo esto. El tema del streaming, que lo hemos hablado en muchos programas aquí en mi canal de Twitch. Pues hay una guerra abierta. Antes Netflix tenía gran parte de la tostada, pero ya vemos cómo las expectativas es que Disney sea la dominadora en 2025. Y bueno, pues eso, el impacto también en los negocios, ¿no? Hay una serie de sectores que se van a ver ampliamente beneficiados con la adopción del 5G, de la inteligencia artificial, pues todo el crecimiento tecnológico que queda por delante es muy fuerte. Evidentemente el desarrollo del 5G, los gobiernos están apostando claramente por meter dinero en infraestructuras. Tenemos los fondos Next Generation, que ya no solo van para temas de sostenibilidad, sino para la transformación de infraestructuras como son el 5G. En Europa se espera que de cara al 2025 el crecimiento sea espectacular, que se pase de un 4% de móviles 5G a un 44%. Casi la mitad de los dispositivos móviles tendrán conectividad 5G y así progresivamente. En Estados Unidos mismamente se va a pasar del 13% actual, bueno, actual de finales del año pasado, ¿vale? Pero del 13% del año pasado al 63%. Es que evidentemente, si se tiene que producir esa transformación de conectividad, hay mucho dinero que va a estar en juego y hay oportunidades que están ahí. Y por supuesto la blockchain. Más allá de las cripto, pues toda esta adopción que no solo es criptomonedas, también va por utility tokens, stablecoins de cara al futuro que pueden diseñarse para favorecer muchos mercados. Bueno, pues es una tendencia que va a seguir y que también favorece. Os comparto la última parte por ir a nombres concretos donde Fidelity muestra dónde puede estar esas potencialidades y esas posibilidades de cara al largo plazo, y creo que lo veis aquí en pantalla perfectamente, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí llega esta parte del informe de Fidelity. Cuidaos mucho, que tengáis buena tarde y nos vemos mañana.